Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Te recuerdo que ya Calogero está trabajando, Calogero Tramonte, pero debes hacer la cita con anticipación porque con las nuevas medidas de higiene, pues hay que dejar bastante espacio entre un cliente y otro, así que además debe ser bien puntual. A través de la página web que es www.tured.com puedes hacer la cita y también bajando la aplicación de Calogero que es Tu Red. Y también te recuerdo que si en estos tiempos de cuarentena que estuviste limpiando esos closets y apareció una cartera de diseñador, en estos momentos tan complicados y tan difíciles, eso se te puede convertir en dinero en efectivo si te comunicas con Maru Consign. Ellos van a hacer la certificación del origen de la cartera y te la van a comprar. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador. En la página web de Maru Consign vas a conseguir maravillas en carteras de diseñador en perfecto estado, con su origen certificado y te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Para cerrar el programa el día de hoy, nos vamos a ocupar de los derechos humanos. La verdad es de lo único que me quiero ocupar, porque si escuchamos bien la reflexión final que hizo Jorge Hugueto en el segmento anterior, en el segundo segmento, pues uno tiene que hacerse cargo de su vida. Los ciudadanos tenemos que empezar a hacernos cargos de nuestra propia vida. Lenín Valera es canciller del Parlamento Internacional de los Derechos Humanos y está con nosotros vía Skype. Buenas noches, Lenín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, licenciada Patricia? Un saludo a tu audiencia de acá de Aruba, en la cual me encuentro confinado en este momento. Sí, Lenín Valera se encuentra en este momento en Aruba y desde allá también está defendiendo los derechos humanos de los venezolanos que están en esa isla. ¿Cuál es la situación, Lenín, exactamente de los venezolanos en Aruba? Bueno, en realidad lo más urgente de los venezolanos acá, en primera instancia, son los venezolanos que quieren retornar a Venezuela. Y ha habido ciertos contratiempos para el ingreso de los venezolanos, debido a una relación diplomática que no hay un feedback, no es recíproca, esa relación entre el régimen de Maduro y el gobierno del Reino de los Países Bajos, y como Aruba es un estado asociado para Holanda, no se ha podido solventar ese problema. Por eso yo fui a hablar con el cónsul del gobierno de Maduro, que todavía funciona acá. Me atendió el vicecónsul, el señor Orlando, y de verdad fue muy receptivo, pero me dice que hay que cumplir ciertos protocolos para poder ingresar a algunos venezolanos que estén acá confinados y que quieren retornar allá por el tema de la pandemia, porque tienen que hacerle ciertas pruebas de todos los protocolos y normativas que tiene la Organización Mundial de la Salud para ello. Ahora, viendo que no hay una relación diplomática recíproca, solamente con la del embajador del gobierno interino de Guaidó, estamos haciendo un exhorto también a ese embajador encargado acá para el Reino de los Países Bajos, para que atienda a los venezolanos
precariedad en la cual se encuentran en este momento, no tienen dónde vivir, no tienen para comida. Esto es una isla pequeña que no es de gran capacidad para producir, y el Estado no puede tener una carga socioeconómica de casi 14.000 venezolanos que se encuentran acá. Pero hay un grupo grande, importante, que quiere retornar, porque los han sacado de sus casas, porque no tienen dónde vivir, ya no tienen cómo hacer para su sustentabilidad. Entonces tiene que haber un gobierno que piense en sus connacionales, en este caso sería el gobierno de Guaidó, que tiene que responder por los venezolanos acá, porque es el gobierno que está reconocido ante el reino holandés. Ahí tenía yo esa confusión, si había una ambigüedad, porque si está reconocido el gobierno de Guaidó, ¿por qué sigue el consulado de Maduro allá? Por eso hay porque en los tratados internacionales, así sea en guerra, los países igualmente pueden tener embajadas y pueden tener consulados en otros estados. Por eso están en los convenios de Viena de 1961 y 1964. Entonces, Guaidó sí tiene un representante en Aruba. En el Reino de los Países Bajos, y Aruba es un estado asociado de Holanda, depende de Holanda. O sea, él puede atender. Inclusive, él hizo un Twitter donde él le agradece a Holanda por lo que realmente ha hecho humanitariamente por los venezolanos. Pero una cosa es que lo haya atendido, pero eso no es prioridad para el gobierno holandés, ni tampoco es su responsabilidad primaria. Ellos pueden acudir a instancias internacionales para conseguir ayuda financiera para la ayuda humanitaria de los venezolanos que se consiguen acá en este estado de precariedad. ¿Y tú has podido conversar con ese representante, Lenín, que estás llevando este caso adelante? ¿El de Guaidó? Sí. ¿El representante Guaidó? No, aquí él no aparece por ninguna parte. Le escribí un Twitter exhortándolo para eso, porque él no ha dado la cara ante los venezolanos acá, al menos en el consulado, porque yo me hice presente allá y hablé con los mismos venezolanos, porque es el único donde van a exigir como venezolanos su representación de su país. Y entonces en el consulado, el cónsul, pues el vicecónsul, porque la cónsul no estaba ahí por problemas de salud, entonces el vicecónsul quien está atendiendo ahorita estos problemas pero tampoco está resolviendo. Tampoco está resolviendo, porque no hay una respuesta. ¿Por qué no hay una respuesta? Porque, como le digo, en Venezuela, como hay tantos inmigrantes que han tratado de retornar a su país, precisamente por lo mismo que está pasando acá, entonces porcentualmente acá hay menos gente que en cualquier otro país, porcentualmente y en cantidad también, porque por ejemplo, la cantidad que hay en Colombia, estamos hablando de 1,5 millones de venezolanos, en Ecuador hablan de 700.000, entonces por supuesto comienzan a retornar. Y entonces en Venezuela no hay, porque el régimen de Maduro no tiene la capacidad de poder recibir a esos venezolanos que vienen de retorno. Esa es la verdad, tampoco tiene la capacidad. Por eso es que se hace un embudo, por eso es que se comprime el ingreso de los venezolanos en la frontera, porque no hay ni la estructura ni la infraestructura para atender a los venezolanos en su retorno. El tema de hoy central de nuestro programa ha sido la conferencia en la que se dieron donaciones precisamente para los países que más migrantes tienen, más migrantes venezolanos y que tienen una situación más complicada. Pero claro, por Aruba, por estos venezolanos que están en Aruba, creo que no habló nadie. No ha hablado nadie, por eso es que me preocupa la situación, porque por ellos no ha hablado nadie. Han habido aquí ciertas fundaciones en respaldo hacia los venezolanos, la Cruz Roja, la ACNUR, pero no ha sido suficiente, porque no es es que yo hago un exhorto, porque es que no es una responsabilidad de esos organismos internacionales. La responsabilidad absoluta
son de los gobiernos y del Estado de Venezuela hacia sus connacionales. No podemos endosarle todas las cargas socioeconómicas de los ciudadanos venezolanos en el exterior a los organismos ni a los estados tampoco. Es Venezuela quien tiene que responder. En Aruba, ¿en qué estatus están los venezolanos? ¿Han pedido asilo o refugio o simplemente se fueron para allá a trabajar? Ellos están aquí ya prácticamente en condiciones ilegales. Hay una cantidad más o menos como unos 700 venezolanos que el ACNUR, en conjunto con la Cruz Roja, paralelamente les entregaron les recibieron una solicitud de asilo político, un artículo que es el artículo 19. Con eso ellos pueden hacer el procedimiento para un permiso de trabajo, porque son leyes internas de cada estado y las leyes internas de cada estado hay que respetarlas y hay que acatarlas. No puede venir un organismo internacional tampoco a hacer imposición, primero porque no tiene las condiciones para ello, pues, porque las Naciones Unidas solamente puede hacer recomendaciones, pero no son de carácter obligatorio. Pero ¿hay trabajo en Aruba? No, aquí no hay cómo sustentarse. Esto es un país de 120.000 habitantes, entre ellos los extranjeros y los locales, extranjeros que estén con sus condiciones ya de residencia legal, más los arubianos como tal y algunos holandeses, pero aquí no hay suficiente plaza de trabajo, ¿verdad?, para estos venezolanos o para cualquier extranjero, porque vive del turismo 100%. O sea, aquí solamente se vive del turismo y el turismo está cerrado. Y las Naciones Unidas ya contempló que aproximadamente en las 3 actividades, como las aerolíneas, los restaurantes y la parte del sector turístico, hay una recuperación aproximadamente para dentro de 2 años. Sí, y es complicado porque además es el ciudadano común el que sigue sufriendo, no son los gobernantes. Claro, es el ciudadano no común. son los gobernantes, por eso yo hago un exhorto a los gobernantes. En primera instancia el régimen de Maduro, porque es el país que tiene que recibirlo y él es el que tiene el comando del Estado, la parte territorial y la parte logística y todos los ministerios, todo lo maneja el régimen de Maduro. Ellos tienen que recibir a los venezolanos, tienen que buscar la manera de cómo recibirlos. Y el segundo exhorto se lo hago al gobierno interino, porque es el que es reconocido por el Reino de los Países Bajos, por el Reino holandés. Tienen que ellos darle también una respuesta, al menos si no pueden ellos, si no tienen el manejo, es lo que digo yo, que entre los dos sí tienen soluciones en las manos. Es falta de voluntad. Es difícil. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, Lenín, antes de que empiecen nuestros seguidores a decir, bueno, es que Lenín además tiene un nombre comunista y entonces está con el gobierno de Maduro, etcétera, que son esos comentarios que siempre se hacen. Lenín, el tema es la ambigüedad y quiero aclarar que lo mismo que está diciendo en este momento Lenín Valera lo dijo la embajadora, la representante de Guaidó en Chile, exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Los venezolanos que quieren retornar, Guarequena Gutiérrez dijo en unas declaraciones que le dio, por cierto, a Orlando Viera Blanco, que también es embajador de Guaidó, que ella no puede hacer nada, porque si Maduro no autoriza el aterrizaje de los aviones allá, ellos no pueden hacer nada. Entonces está el ciudadano en medio de esta situación de 2 gobiernos paralelos. Sí, por eso es que tiene que llegar a un acuerdo por el venezolano. ¿Qué haría? ¿Qué es la idea? Mi idea, que el gobierno que es reconocido acá vele por los venezolanos acá mientras ellos embarquen, cuando el régimen de Maduro le dé la autorización de entrar a los aviones allá en Venezuela. O sea, sí se pueden hacer las cosas. Las posiciones políticas tienen que dejarse a un lado para pensar en sus connacionales, en el derecho humano, en ver en la precariedad que están viviendo los venezolanos. Aquí es peor todavía, te explico por lo siguiente, porque esto es una isla, aquí no hay alternativa, no hay una frontera, aquí todo es importado, aquí es difícil la situación y aquí todo está controlado desde el punto de vista
logístico para los trabajadores, no tienen, bueno, hasta difícilmente puedan trabajar ilegalmente. Hasta eso se les complica. Mi posición es que si hubiéramos logrado sacar a Maduro en el momento debido, nada de esto estaría pasando, lamentablemente. No, claro. Por eso yo siempre he dicho que el gobierno de Maduro es el peor gobierno de nuestra historia republicana y nadie lo puede poner en duda. Así si es. nosotros revisamos, nuestra historia republicana ha sido el peor gobierno que hemos tenido. En eso estamos claros. Pero precisamente, si nosotros revisamos la historia, voy a hablar como venezolano, no como canciller del Parlamento. Yo como venezolano tengo mi derecho político, es un derecho humano el derecho político y de expresarme. Hay la historia de Venezuela, licenciada, no es un cuento, ni es una novela. La historia de Venezuela es para nosotros analizarla y tomar decisiones en el presente para solucionar el futuro y el mismo presente como tal. Porque si nosotros hemos tenido ya gobiernos totalitarios, dictatoriales, cuando habían, fíjate algo, cuando había menos habitantes en Venezuela, había menos habitantes que la última dictadura que nosotros vivimos, que fue la de Marcos Pérez Jiménez, prácticamente se domesticó con las fuerzas públicas del Estado. En ese momento se domesticó la dictadura. Prácticamente la dictadura estaba dentro de las casas. O sea, era más difícil poder acabar con el gobierno, poder derrocar esa dictadura. Pero ¿cómo se logró? Con un consenso de todos los sectores y factores del país y de la misma sociedad civil organizada, y eso le hicieron un exhorto y un emplazamiento al gobernante que estaba de turno para poder llegar a un acuerdo político, un acuerdo consensuado de todos los sectores. Lo que ha pasado pero en este caso estamos hablando de que esto es una narcodictadura, estos son unos terroristas. Es muy difícil compararlo con Marcos Pérez Jiménez, por muy cruel que haya sido la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con esto no se compara nada. Y acuerdos políticos se han tratado de hacer, y ahí han estado mesas y mesas y mesas y mesitas y nunca se ha logrado nada. Así pero los acuerdos políticos que han querido hacer desde el país ha sido de un grupito. Precisamente a eso es lo que me refiero. No ha sido algo de consenso de todo el país, de todos los sectores. No han tomado en cuenta todos los sectores, los gremios, la iglesia, los sindicatos. Tiene que haber un delegado de cada sector representativo para sentarse con el gobierno y hacerle un exhorto, obligarlo, presionarlo para que podamos una válvula de escape, porque si no, quien está sufriendo es el pueblo. Es el pueblo, en estas sí. tensiones, Sí. Claro, nosotros tenemos que pensar en ellos. Nosotros ya no podemos seguir pensando en parcialidades políticas, por Dios. Nosotros debemos tomar decisiones en función de salir del problema que tenemos ahorita. Y el problema más grave que tenemos ahorita es un problema político. Es el más grave. Porque si se pusieran de acuerdo políticamente para poder solucionarlo pensando en el pueblo, en el ser humano como tal de nuestro país, las cosas no estuviesen en estos niveles. Pero todo el mundo, tanto el régimen de Maduro con sus posiciones extremistas, la corrupción militarista que hay dentro de Venezuela, porque las mafias de Miraflores, que siempre han existido, hoy en día están mucho más confinadas y mucho más arraigadas hacia el poder del Estado. Ya el gobierno de Venezuela es una fachada roja nada más, solamente, pero es un gobierno militarista. Si uno revisa todos los cargos gubernamentales son de militares, que son militares activos y que han renunciado a algunos para lanzarse después a gobernador, porque la Constitución no se los permite, pero si la Constitución fueran generales activos como gobernadores. Entonces, tenemos que buscar que cada quien esté en su rol, a quien le pertenece, los militares para la cual fueron formados, y nosotros, la sociedad civil, democrática y organizada, somos los que tenemos la responsabilidad de organizar el país, pues, para salir de esta coyuntura en la cual estamos viviendo. Los militares solamente tienen que son unos garantes de que se cumpla la Constitución, de que se cumplan las leyes, nada más, y es el ideal. Poder y defender al pueblo. Sí. Muchísimas gracias, Lenín. Gracias por habernos atendido.
Y gracias, luego. gracias por acompañar al menos a los venezolanos que están pasando por esto tan terrible en Aruba. Gracias. Por ello escucharé hasta los últimos. Hasta luego, Pepe. A la hora. Bueno, con esto me despido hasta mañana.